Capítulo 2. Shirou reflexionó en silencio para sí mismo. Tal como le había dicho la voz, había aparecido sin elección en el riachuelo de una pequeña iglesia a lo lejos. Era modesto, sus paredes de madera pintadas de blanco y una cruz estaba erigida en el frente. Las ventanas con paneles de varios colores representaban la escena de Jesús con la corona de espinas y sus discípulos mirando en silencio al fondo. Fue en ese momento que la voz que se originaba en el collar que llevaba se silenció. Por extraño que parezca, momentos antes de que abandonaran la mansión en llamas, la voz ni siquiera parecía un poco cansada. Más bien, fue con un largo suspiro que la voz volvió a hablar pidiéndole que se quedara en la iglesia. En cuyo caso, decidió entrenar por lo que recordaba de su pelea con Archer. Sin embargo, las cosas no eran tan simples. Tarde o temprano, los miembros de la iglesia se habían fijado en él y al principio querían que se fuera, pero rápidamente comenzaron a farfullar tonterías cada vez que su collar empezaba a emitir luz. Había fruncido el ceño entonces, y había adoptado una mirada bastante agria después de que grupos de ellos regresaran refiriéndose a él como un hombre sabio o un hombre santo. No podía entenderlo, y todavía no podía, pero al menos entendió que era culpa del collar alrededor de su cuello que parecía invisible para los demás. Como resultado, no tenía la necesidad de ocultarlo, pero aún encontraba el fenómeno difícil de explicar. Por lo tanto, solo podía esperar que la cosa dejara de brillar en momentos cruciales. De alguna manera tendría que aprender a controlarlo, o al menos preguntarle a la voz qué estaba pasando exactamente la próxima vez que hablara. Aún así, la situación más inesperada aún estaba por llegar. Los jóvenes que practicaban el manejo de la espada lo habían instado a un combate al notar las dos espadas de madera que había creado usando una habilidad que llamó rastrear. Un nivel superior de magia de proyección que le permitía recrear objetos, específicamente espadas y similares. El resultado de esos partidos es lo que lo trajo aquí. Miró en silencio a Zenobia, su cabello azul con un reflejo verde en el frente meciéndose por una ráfaga de viento de verano. Sus ojos lo miraban con curiosidad, sus labios rosados se abrieron mientras miraba las espadas a su lado. ¿Algo en lo que pueda ayudar?, preguntó. Sacudió la cabeza, recuperando la orientación mientras sacaba rápidamente su espada de entre los arbustos. Solo he escuchado historias, comenzó, una constante neutralidad apareciendo en sus rasgos. Pero la mayoría implica que derrotes a los discípulos de la iglesia interna. Él sonrió irónicamente. Créeme cuando digo que nunca comencé nada. Zenobia gruñó y rápidamente adoptó una de sus posturas practicadas. De todos modos, debes entender mi curiosidad como un discípulo interno de la iglesia. Frunció el ceño, pero recogió sus espadas y adoptó su propia postura con las piernas separadas, los brazos a los costados y las espadas apuntando hacia adelante. Notó la mirada de desaprobación en el rostro de Zenobia, pero ya se había acostumbrado a tales expresiones. Después de todo, ella no era la primera en mostrarse incrédula o ofenderse por su postura llena de aperturas. Él le indicó que avanzara e inmediatamente su expresión pareció cambiar con el estado de ánimo. Espero que sepas lo que estás haciendo al no tomarte las cosas en serio, dijo. Pero incluso si ese es el caso, el suelo retumbó cuando Zenobia desapareció repentinamente de su visión. Te obligaré, le susurró al oído mientras la espada se acercaba a su pecho expuesto. ¿Cuál es el único camino para un novato que intenta enfrentarse a un maestro? El golpe distintivo de la espada de práctica contra la espada de práctica resonó en todo el claro, una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Zenobia por un breve momento. La respuesta es simple, abandona el miedo. Ella pedaleó hacia atrás, torciendo su cuerpo para evitar la segunda espada en sus manos. Era la ventaja de usar dos armas. Uno podía bloquear y ocupar la atención del enemigo mientras que el otro era libre de atacar. La debilidad debe ser mostrada. Es la diferencia entre calificado y no calificado. Los ojos de Zenobia se entrecerraron en concentración antes de que ella se enderezara a medio pedalear y saltara hacia adelante con un empujón hacia uno de sus otros órganos vitales expuestos, el hígado. Pero, ¿desde cuándo la debilidad significa derrota? Dejó escapar un grito mientras balanceaba un brazo reforzado para interceptar el golpe que sabía que vendría. Porque la debilidad en sí, es oportunidad. Su arma presionó contra la de Zenobia, una mirada de sorpresa claramente visible en su rostro que no desaparecía. Era de esperar, supuso.
Basado en cómo se había estado comportando, él estaba hábilmente seguro de que ella estaba bien versada en el uso de una espada, algo más claro cuando sus ojos analizaron subconscientemente la historia de su práctica con la espada. Ella gruñó mientras retrocedía y atacaba una vez más, la anterior expresión de neutralidad en su rostro se transformó en frustración. La debilidad es oportunidad. Era una verdad que había vislumbrado de su pelea con Archer en su intercambio de espadas. El que no tenía fundamento en su manejo de la espada, y comparado con aquellos que lo tenían, la diferencia entre ellos era como comparar la tierra con los cielos. Por lo tanto, hizo lo que el hombre había hecho desde el principio, adaptarse. Zenobia mordió los labios en silencio, mientras se distanciaba y comenzaba a mirarlo especulativamente. Ninguno de sus ataques había funcionado, y era ella quien empezaba a tener dificultades para encontrar algún tipo de ventaja. No fue porque ella no tuviera habilidades, sino porque era mucho más hábil que él, que su estilo de espada demostró ser efectivo. Él, que nunca había entrenado realmente con una espada, confiando solo en los recuerdos de su pelea con Archer, y ella, que había practicado durante la mayor parte de su vida, no había competencia entre cuál de ellos era superior en el manejo de la espada. Ella era obviamente mejor. Ese estilo de espada, comenzó Zenobia. ¿Qué tipo de estilo es? Él no respondió y en su lugar le indicó que se acercara a él de nuevo. Era la única manera de que él ganara. Su estilo de lucha consistía en predecir dónde aterrizaría exactamente el ataque del oponente para comenzar inmediatamente a bloquear varios pasos antes del ataque del enemigo. Por lo tanto, atacar era demasiado imprudente para él. Por otra parte, Archer había sido capaz de hacerlo dejando simultáneamente sus órganos vitales abiertos para un intento de ataque, pero al mismo tiempo atacando con su otra espada. Desafortunadamente, todavía estaba lejos del nivel de Archer. En el momento en que ella vino y atacó de nuevo, él trabó su espada con la suya, y con la presión de su impulso, atacó con su otra espada. La madera se astilló cuando Zenobia giró rápidamente su espada cerrada con espada para inclinar el mango en la dirección de su ataque entrante. Se produjo un estallido resonante, y se vio obligado a retroceder, sorprendido de lo hábil que había sido Zenobia para bloquear tal ataque. Fue entonces cuando notó por el rabillo del ojo, la sombra de una persona escondida detrás de un árbol. Su mirada viajó hacia el cielo, notando cuán lejos ya se había puesto el sol. A estas alturas ya era más de mediodía y estaba cerca del comienzo de la tarde. Presta atención. Zenobia gritó mientras tomaba su acción momentánea de quitarle los ojos de encima como un insulto. Rápidamente cargó hacia adelante, y él rápidamente se apresuró a bloquear su próximo ataque. Ella tenía razón en que él no debería haber quitado los ojos de un oponente, aunque fuera solo por un momento. Reforzándose, rápidamente bloqueó el ataque y vio la apertura que necesitaba para asestar el primer golpe y poner fin a este duelo. Había aparecido en su estómago. Sin perder tiempo, dio un paso adelante, sus ojos se abrieron cómicamente cuando el suelo debajo de él se convirtió en barro e instantáneamente desplazó su ataque aéreo. No solo eso, su equilibrio se había interrumpido y su impulso hizo que se estrellara contra Zenobia incluso después de que su espada astillada le cortara la mitad de la ropa. Con un grito inesperado, Zenobia cayó al arroyo detrás de ella, con la ropa rota. Mirando a su alrededor, rápidamente se dio cuenta de que su lucha los había llevado directamente al lado del arroyo, lo que explicaba todo el barro. Aún así, al instante se dio cuenta de que Zenobia no estaba feliz. Empapada y con su sostén negro a la vista, rápidamente se arrancó una pieza de su ropa y se la envolvió. Hubo un momento de silencio antes de que su cuerpo comenzara a temblar. Eso fue, sintió que el calor subía por su rostro mientras la adrenalina inundaba su cuerpo. Tú y ese es el partido, la interrumpió rápidamente, retrocediendo unos pasos mientras ella se ponía de pie. Por lo que parecía, pudo entender instantáneamente sus intenciones de una revancha, pero la mirada asesina en sus ojos lo disuadió en gran medida. Por supuesto, él podía entender su rabia, pero no tenía la intención de cortarle la ropa y empujarla al arroyo. ¿Qué clase de suerte tuvo? Por alguna razón, quería llorar. Justo cuando estaba a punto de discutir, la luz una vez más comenzó a emitirse desde su collar, causando que tanto ella como el extraño que observaba desde los árboles se congelaran de inmediato por el asombro. Incluso él, que ya había experimentado tal fenómeno en los últimos días, se sorprendió. Un calor comenzó a disminuir desde su interior, comenzando desde su pecho y fluyendo hacia afuera.
Las plantas y las flores a su alrededor comenzaron a florecer, la vida volvió incluso a algunas de las plantas que antes estaban marchitas. Fue entonces cuando el extraño que había notado viendo su pelea con Zenobia salió de las sombras. Basado solo en la figura, obviamente era una mujer, y basado en el miedo repentino en los ojos de Zenobia, debe haber sido una persona de alto rango dentro de la iglesia. La mujer vestía un hábito de monja negro alineado con cruces doradas en el dobladillo del vestido y las mangas, y un rosario de madera envuelto alrededor de su cuello. Tenía penetrantes ojos azules y cabello rubio que estaba cubierto debajo de su hábito. Madre Griselda. Zenobia habló, su rostro pareció palidecer drásticamente cuando la mujer se acercó. Niña tonta, inclina la cabeza, dijo Griselda rápidamente cuando llegó junto a Zenobia y la amonestó. Luego le dirigió una mirada significativa. No esperaba que un hombre santo adornara esta iglesia simple. Él no respondió. En parte porque deseaba evitar dar explicaciones por sí mismo, y en parte porque sabía que ya había evitado otra confrontación con Zenobia. Además, ¿cómo podría siquiera comenzar a explicar? Después de un momento, la luz rápidamente comenzó a extinguirse. Pero en ese momento, Griselda rápidamente tomó su silencio asintiendo antes de mirar hacia las espadas en sus manos con confusión. ¿Practicas con espadas? Ella preguntó. Sí, dijo con sinceridad. Griselda simplemente le devolvió la mirada desconcertada hasta que una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Interesante, ella habló. ¿Este arroyo es de tu agrado? ¿O tal vez lo necesitas para obtener algún tipo de iluminación espiritual? Zenobia tenía una mirada confusa en su rostro, sus cejas se fruncían mientras miraba a Griselda. Él no le prestó atención, sino que trató de entender qué era lo que Griselda le estaba preguntando. Bueno, en realidad no hay una razón en particular, simplemente me pareció un poco grosero entrometerme de repente. La voz le había pedido que se quedara cerca de la iglesia, pero no le había pedido que viviera junto al arroyo. Había elegido hacerlo por sus propios principios. Los ojos de Griselda parecieron brillar antes de reír y colocar una mano en su hombro. Chico, habló en voz baja. Viendo que usted mismo se ha adaptado bastante bien a la espada, ¿consideraría usar sus talentos en un próximo evento en la iglesia? Madre Griselda. El arrebato de Zenobia fue sofocado rápidamente por una mirada dura de dicha mujer. Al ver que aún no había hablado, Griselda volvió a sonreír antes de agacharse para mirarlo a la altura de los ojos. No solo eso, sino que puedo ofrecerte orientación en el camino de la espada. Tu oferta, se rascó la cabeza y suspiró. ¿Me darás algo de tiempo para pensarlo? Por supuesto, joven santo, asintió Griselda. Perdóname por preguntar, pero ¿te ha enviado el Vaticano por alguna razón? No respondió porque no tenía respuesta para dar. Por supuesto, él estaba completamente inclinado a decir la verdad, pero algo en su expresión le dijo que cualquier cosa que pudiera decir en este punto, mintiera o no, pasaría completamente por encima de su cabeza. Digamos que le dijo la verdad, para ella simplemente sonaría como otra mentira inventada, como si él estuviera voluntariamente ocultando la verdadera respuesta. Ya veo, Griselda parecía haber llegado a sus propias conclusiones. Entonces muy bien. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites, pero agradecería una respuesta dentro de un par de días. Se giró para irse, empujando a Zenobia para que la siguiera. Zenobia asintió en su dirección rígidamente antes de mirar a Griselda y luego a él. Frunciendo los labios, siguió en silencio a su madre y desapareció en dirección a la iglesia. Dejó escapar un suspiro y se sentó, con la espalda apoyada contra un árbol mientras descansaba su cuerpo. Distraídamente, buscó a tientas el collar que todavía emitía un débil brillo. Actualmente no tenía idea de para qué podía usarlo, aparte del hecho de que contenía la respuesta a todas sus preguntas. Distraídamente, comenzó a inspeccionarlo con agarre estructural, una habilidad que le permitió comprender completamente la fabricación de un objeto. Sin embargo, para hacerlo requería que enviara un pulso de su magia a dicho objeto, pero incluso después de hacer eso, la única información que llenaba su cabeza eran cosas que ya sabía. En silencio, comenzó a preguntarse a sí mismo. ¿Dónde estuvo él? ¿Qué se suponía que debía hacer a partir de ahora? Casi en respuesta, el collar emitió una leve ráfaga de calor, una sensación relajante se extendió por todo su cuerpo. Fue acompañado por un tamborileo silencioso que se extendió por todo el bosque. La llamada de los animales comenzó a resonar. Miró hacia arriba con sorpresa cuando dos palomas descendieron del cielo.
Uno tenía plumas marrones y un círculo de pigmentación verde alrededor del cuello. El otro era completamente blanco. Un viento suave sopló, alborotando mechones de su cabello y refrescando su cuerpo. Pronto, no solo comenzaron a aparecer palomas. Animales pequeños, animales grandes, no importaba. Algunos iban y venían, mientras que otros se relajaron a cierta distancia antes de continuar. Las dos palomas que se habían posado en los árboles a ambos lados de él emitieron suaves graznidos antes de volar una vez más hacia el cielo. Gratamente sorprendido, vio desconcertado como un rayo de luz, previamente bloqueado detrás de las nubes, lo atravesó y brilló sobre él. Una energía extraña pareció circular alrededor de su cuerpo antes de que la luz emitida por el collar se desvaneciera. Fue entonces cuando decidió que, aunque no supiera en qué se estaba metiendo, al menos había algo de mérito en aprender a fortalecerse. Miró hacia la iglesia, una decisión tomada en su mente. Dos personas caminaron en silencio por el bosque en su camino de regreso al círculo más interior de la iglesia por el pequeño arroyo. Una caminaba con la espalda erguida, rodeada de un aire de realeza, mientras que la otra simplemente emitía una actitud adusta. «Puedes hablar, niña», le habló Griselda a Zenobia. «Puedo decir que tienes algo en mente». Las cejas de Zenobia se fruncieron antes de fruncir el ceño. «¿Qué fue eso?», ella preguntó. No se refería a lo que Griselda le había dicho previamente a Shirou, sino al aura sagrada que repentinamente estalló en su rostro al final del combate. La comprensión pronto se apoderó de ella. Esta fue la razón por la que los otros miembros de la iglesia interna habían regresado estupefactos después de su visita al arroyo. Un aura tan radiante de pureza rara vez se vio, incluso dentro de las iglesias de todo el mundo. Eso, Zenobia, es algo que llegarás a entender con solo quedarte cerca de él. Griselda habló mientras se abría paso entre las zarzas. El aura que estaba liberando inconscientemente significa cuán bendecido es por el Señor y los ángeles arriba. Incluso yo no puedo decir qué le deparará el futuro. Zenobia solo pudo asentir en silencio con la cabeza. En todo caso, no le sorprendería que él fuera un ángel disfrazado. El título de hombre sagrado era realmente apropiado para un individuo como él, pero lo que ella no entendía era por qué estaba practicando con una espada. Desde su punto de vista, tales personas bendecidas normalmente dedicarían su tiempo a aprender los hechizos de la iglesia más avanzados debido a sus disposiciones. Aún así, murmuró Griselda para sí misma. Para que él aparezca aquí en este momento, debe ser alguien de importancia para el Vaticano. Se giró y miró pensativa a Zenobia. Es mejor que no hagas nada para enemistarte con él, sino que debería ser tratado con gran respeto. Si hubiera sabido de él antes, al menos habría enviado una notificación a los otros discípulos en la iglesia. Madre Griselda, comenzó Zenobia mientras aceleraba rápidamente el paso para caminar a su lado. Sobre ese otro asunto de que le enseñas la espada. Griselda se detuvo, antes de girar la cabeza hacia un lado. ¿No estás de acuerdo? No es por eso, dijo. Simplemente, ¿no tenemos que prepararnos para la iniciación de las espadas sagradas? Griselda asintió. De hecho, lo hacemos, pero esa es precisamente la razón por la que le pedí que viniera en primer lugar. Los ojos de Zenobia se abrieron. ¿Tienes la intención de que él participe? La iniciación de las espadas sagradas fue una prueba para determinar quién entre los discípulos de esta pequeña iglesia protestante junto al arroyo tenía las calificaciones para empuñar los dos fragmentos de la espada sagrada Excalibur guardados dentro de la bóveda de la iglesia. La espada sagrada Excalibur fue una de las 4 espadas sagradas que se dice que fueron forjadas por Dios mismo en la Santa Biblia. Una espada tan fuerte que le otorgaba al usuario 7 habilidades que hacían que el usuario fuera casi incompetente en el campo de batalla. Sin embargo, durante la gran guerra entre las facciones Ángel, Devil y Fallen, la espada se hizo añicos y sus habilidades se dividieron en 7 fragmentos. 2 de los cuales residían dentro de la iglesia. Sin embargo, como un fragmento de una verdadera espada sagrada, solo aquellos con una fuerte afinidad con la luz y que la poseían dentro de ellos, podían empuñar una. Por supuesto, todo esto se incorporó a las pruebas administradas a lo largo de la iniciación en el transcurso de 3 pruebas. La prueba de la luz, la integridad y, finalmente, la prueba del combate. Sí, niña, lo hago, habló Griselda. Como ya pudiste ver por el aura que emitió, ciertamente tiene una gran oportunidad de empuñar al menos una de las 2 espadas, tal como naciste con la habilidad de empuñar la espada de Roland. Además, sospecho que en realidad fue enviado aquí por el Vaticano para participar en la iniciación.
Zenobia frunció los labios confundida. ¿Pero el Vaticano no posee su propio par de fragmentos? Ciertamente, pero incluso yo no puedo entender lo que pasa por la cabeza del líder del Vaticano a veces, y además, no hay reglas que digan que uno no puede hacerlo. En el caso de las espadas sagradas, ellos mismos son los que elegir a sus portadores, por lo que no importa si un individuo de otra iglesia participara. ¿Pero cómo estás tan seguro de que lo hará? Eso es, por supuesto, porque veo a mi yo más joven en él. ¿De verdad? ¿Tuviste el sueño de ser un héroe de la justicia también? El rostro de Griselda se quedó en blanco después de la pregunta, y simplemente se negó a responder, sin importar cuán incrédulos se volvieran los ojos de Zenobia. De cualquier manera, habló ella. La mirada en sus ojos no pertenece a la persona amable que eludiría un método para volverse más fuerte. El poder es necesario para proteger. Una hormiga no puede proteger a un elefante. Sospecho que llegará con una respuesta al final del día. Griselda habló mientras ella y Zenobia aparecían frente a la iglesia. Asegúrate de estar atento a él. Zenobia asintió y observó cómo Griselda entraba en la iglesia, dejándola sola para dirigirse hacia los campos de entrenamiento donde los otros discípulos estaban practicando, pero rápidamente recordó que primero debía cambiarse de ropa. Realmente no le importaba lo que vestía, pero sería un pecado causar problemas a todos los demás discípulos poniendo todo su esfuerzo. Además, todavía estaban húmedos y la pesarían. Rápidamente se cambió y luego rápidamente se dirigió a los campos de entrenamiento. Aquí los ojos miraron a través de los campos abiertos, observando el arduo trabajo que todos estaban realizando para la próxima iniciación. Por eso tomó su espada de práctica y una vez más comenzó a blandirla frente a un muñeco de prueba. Sabía que no era la forma más eficiente de entrenar, ya que ser pareja contra un oponente sería mucho más útil, pero nunca fue del tipo sociable. De todos los discípulos presentes, ella no era amiga de ninguno de ellos, pero no le importaba. Incluso si sus métodos eran ineficientes, su dedicación no faltaba en lo más mínimo. Más aún porque tenía un talento natural con una fuerte disposición al camino de la espada. Era algo que Madre Griselda había podido identificar al instante, y era el comienzo del cambio de su imagen. Antes, consideraba a su madre como un ángel, ya que la adoraban con bastante frecuencia y estaba constantemente bajo las miradas de ensueño que la acompañaban a donde quiera que fuera dentro de la propiedad de la iglesia. Pero después, se convirtió en una diablo, se estremeció por los recuerdos de los duros días de entrenamiento para alcanzar su máximo potencial, e incluso entonces, difícilmente podía reprimir la acción involuntaria de mirar detrás de ella de vez en cuando. Pronto el sudor comenzó a brillar sobre su frente mientras la tarde se convertía en noche. Rápidamente sus ojos se dispararon cuando el sonido de una ramita rompiéndose la alertó de una nueva presencia. Ella le devolvió la mirada sin decirle una palabra. Entonces, en realidad había venido. ¿Dónde está Griselda? Shirou preguntó, entrando en los campos de entrenamiento. Guardó su espada antes de cruzarse de brazos. Ella ha entrado en el altar interior de la iglesia, así que no podemos hacer nada más que esperar hasta que se vaya. No tenemos la autoridad ni la jurisdicción para entrar en este momento, dijo de manera informativa. Basado en tu apariencia aquí, supongo que eso significa que aceptas. Shirou asintió con la cabeza. Bueno. Por alguna razón, una sensación bastante agradable comenzó a brotar de su interior. Sin duda estaba interiormente feliz de tener a alguien con quien entrenar. Incluso si pudiera practicar el entrenamiento por sí misma, incluso ella tenía que admitir que se sentía sola. Entonces, a partir de este momento, soy tu discípula principal. Como tal, no tienes más remedio que escuchar todas mis instrucciones, tosió en sus manos al notar la mirada en blanco que Shirou le estaba dando. Él no entiende. Lo que significa que tienes que entrenar conmigo cada vez que lo pida. No tengo quejas. Una pizca de comprensión entró en los ojos de Shirou, y lentamente expresó su aceptación, aunque lo hizo con la sensación de que lo estaban engañando. Está bien si es solo entrenamiento, dijo. Zenobia dejó escapar una rara sonrisa. Entonces, por ahora, como la madre no está disponible actualmente, te informaré sobre el próximo evento. Zenobia caminó lentamente con Shirou hacia una gran colina que dominaba las llanuras debajo de ella. La hierba crecía hasta más allá de las espinillas, y también florecían flores de varios colores, meciéndose en la suave brisa nocturna. Les hizo un gesto a ambos para que se sentaran, y Shirou rápidamente obedeció.
Se sentó, con las piernas estiradas frente a ella y las manos presionando contra el suelo para soportar su peso mientras se inclinaba sobre ellas. Lentamente, se echó el cabello hacia atrás y volvió su mirada hacia Shirou. La iniciación de la espada sagrada comenzó. Un evento que decide quién será el próximo portador de las dos espadas sagradas que mi madre Griselda y los viejos tíos mantienen seguras en esta iglesia junto al altar. Habló libremente, como si no hubiera nada de malo en revelar esa información a un extraño, pero aún así, el aura sagrada que Shirou había emitido había dejado una gran impresión en ella que ni siquiera ella conocía. Shirou permaneció en silencio, dejándola continuar. La iniciación consta de 3 etapas, de las cuales estoy seguro que sabrás hacerlas bien. Los dos se sentaron en silencio, Zenobia llevó sus rodillas a su pecho después de un momento y se relajó. Después de un duro día de trabajo, siempre podía disfrutar viendo la puesta de sol por la noche. Miró a Shirou e interiormente comenzó a evaluarlo. Era bueno con la espada, de eso ella misma lo había visto. Aún así, eso no significaba que estuviera lo suficientemente calificado para manejar una espada sagrada. Después de todo, muchos otros discípulos deseaban obtener tal resultado. Atrapada en sus pensamientos, suspiró cuando notó que Griselda finalmente abandonaba la iglesia. Es la madre Griselda, dijo. Al darse cuenta, Shirou asintió y luego comenzó a hablar en voz baja con Griselda. Probablemente le esté dando más detalles sobre el próximo evento. Aunque conocía las 3 etapas, eso fue porque su madre se las reveló, por lo tanto, se dio cuenta de que no debería ser ella quien explicara sobre la iniciación a la mitad de su explicación a Shirou, y simplemente había caído en silencio. Fue en este día, que su vida comenzó a cambiar lentamente. Aproximadamente 4 semanas después, la actividad dentro de la iglesia estaba en su punto más alto. La gente entraba y salía cargando todo tipo de mercancías. Unos con velas y otros con diversos adornos. El interior de la iglesia contenía filas y filas de personas que participaban en la próxima iniciación. La mayoría vestía hábitos tradicionales de monja y atuendos de sacerdote, pero eso era solo para la generación anterior. La generación más joven vestía ropa formal estándar, chalés blancos sobre el pecho. Esto fue lo mismo para Shirou y Zenobia, quienes estaban juntos cerca de la salida de la habitación. Ambos habían entrenado sin descanso bajo la mirada de Griselda, y como resultado estaban cerca de la salida para estar lo más lejos posible de ella. Para Shirou, finalmente había encontrado a alguien que creía que era peor que Taiga en sus días de club de kendo. El entrenamiento al que se había sometido con Zenobia era bastante duro hasta el punto de que no iba a entrar en detalles. En cuanto a por qué había decidido participar en esta iniciación, la respuesta era obvia para él. Excalibur. La espada en sus recuerdos nunca podría haberse hecho añicos. Solo el mero pensamiento hizo que un dolor burbujeara dentro de él. En este punto, esta era toda la prueba que necesitaba para darse cuenta de que ya no estaba en su mundo. Sin embargo, aún así, fragmento o no, tenía el deseo de obtenerlo en memoria del siervo que encontraba incesantemente a su lado. Hermanos y hermanas, resonó una voz suave y clara desde el interior de la iglesia. Les agradezco a todos por asistir a este evento y les recordaré rápidamente a los participantes que se alineen en silencio frente al altar para la primera prueba. La prueba de iniciación de la espada sagrada había comenzado. Frente a este altar hay un dispositivo mágico que medirá la aptitud de uno a la luz y la cantidad presente dentro de su cuerpo. Como todos deben saber sobre los usuarios de Holy Sword, todos sin duda deben poseer una cantidad suficiente de energía de luz. Por lo tanto, esta primera prueba es para eliminar a los que no tienen suficiente, dijo Griselda mientras una pequeña procesión de sacerdotes ancianos colocaba un pequeño dispositivo en la parte superior del altar. Este es el dispositivo de lectura de luz, y escala por color. El amarillo es el más bajo y el blanco el más alto. Por supuesto, para pasar esta prueba, uno debe poseer al menos un color azul que significa una actitud media de energía de la luz. Mientras hablaba Griselda, los sacerdotes y visitantes de otras iglesias comenzaron a murmurar entre ellos sobre quién triunfaría. La mayoría de los otros representantes de la iglesia tenían plena fe en los discípulos que habían traído con ellos. Especialmente un sacerdote de la iglesia vecina que se quedó mirando con aire de suficiencia al discípulo de su iglesia. Cuando todo estuvo listo, y todos los discípulos formaron una línea ordenada, el evento comenzó formalmente cuando Griselda le dio algunas palabras más a la multitud. Irina Shirou. Se llamó un hombre y una chica con cabello naranja atado en 2 coletas se adelantó frente al altar.
Su rostro estrecho revelaba su nerviosismo, la expresión de sus grandes ojos violetas era demasiado fácil de leer. Aún así, con manos temblorosas, rápidamente los colocó en el dispositivo de medición. Al instante, el color cambió de amarillo a verde, a rojo y luego a azul. En este punto, una mirada de alivio brilló rápidamente en el rostro de Irina al saber que ya había pasado. Aún así, el dispositivo en el altar cambió a un color más violeta. El presumido sacerdote pareció volverse aún más presumido mientras su mirada vagaba por la multitud sorprendida. Los miembros de la audiencia se sorprendieron, los primeros en irse, y ya había pasado alguien. Aunque no se dijo en voz alta, muchos ya sabían que muchos discípulos fallarían en esta prueba ya que la cantidad de personas que poseían suficiente atributo de luz era extremadamente rara. Fue por eso que hombres como Valper Galilei investigaron extensamente en el campo hasta el punto de producir experimentos en humanos. Sonriendo, Irina regresó rápidamente a su lugar junto a los otros discípulos. Luego se llamaron rápidamente otros nombres, pero muchos, como se esperaba, fracasaron. Amarillo. Rojo. Verde. Más y más personas fallaron, reduciendo el número de discípulos participantes a más de la mitad. Fue en este punto que algunos empezaron a mirar a Irina con celos descontrolados. Para ellos, esta había sido su oportunidad de empuñar una espada sagrada, y muchos estaban amargados con pensamientos similares de si no puedo tenerla, entonces nadie puede fluyendo a través de sus mentes. Zenobia IV, la forma en que Griselda la llamó por su nombre reveló lo orgullosa que estaba de su hija. Los otros discípulos le abrieron paso ya que incluso ellos sabían que estaba relacionada con Griselda, una alta figura en la Santa Sociedad Humana del Vaticano y otros institutos similares. Al poner sus manos sobre el dispositivo de medición, un fuerte sonido resonó cuando el color cambió instantáneamente desde el amarillo base hasta el blanco. El absoluto silencio de la habitación era ensordecedor. Nadie habló. Solo la suave risa de una madre orgullosa resonó en la habitación. Incluso el sacerdote de rostro engreído de antes que había traído a Irina Shidou no pudo hacer nada más que quedarse boquiabierto. Mostrado a través de las otras caras de los otros discípulos que habían venido y aún estaban por pasar, era una amarga resignación. ¿Cómo podrían competir con eso? Incluso si de alguna manera pudieran pasar, ¿no significaría eso que eventualmente tendrían que enfrentarse a la hija de Swordemon IV en la prueba final del combate? Aún así, algo de esperanza estaba presente en sus ojos. Después de todo, había exactamente 2 fragmentos de Excalibur y, a menos que apareciera otro candidato absurdo, al menos podrían descansar un poco más tranquilos. Se siguieron pronunciando nombres en el silencio cada vez mayor de la iglesia. Finalmente, más discípulos pudieron pasar la prueba consecutivamente. Azul. Azul. Y azul. Con sonrisas felices en sus rostros, miraron hacia Irina y luego entre ellos con determinación. Ni siquiera consideraron a Zenobia, no porque fuera una persona a la que pasar por alto, sino porque ya sabían que era demasiado fuerte. De eso no tenían dudas ya que algunos de los que pasaban eran de la misma iglesia que ella y habían visto lo bien golpeados que estaban sus maniquíes de práctica. A medida que el número de discípulos que quedaban para tomar la prueba disminuyó rápidamente, se acercaba rápidamente el turno de Shirou. Aún así, no se podía ver ni una pizca de nerviosismo en su rostro, algo que había desarrollado recientemente después de que Griselda le inculcara el hábito a la fuerza. Después de todo, ella había usado la excusa de que no era bueno revelar tus intenciones en el campo de batalla. Cuando se dijeron los últimos nombres, finalmente llegó el momento de su nombre. Un don nadie. Alguien de quien las otras iglesias ni siquiera habían oído hablar. Shirou Emiya, habló Griselda. Esta vez era obvio lo que Griselda pensaba del chico que se acercó al altar. Su voz no había sido como la forma en que habló por Zenobia, sino que contenía un toque de emoción. Por supuesto, para las otras personas en la multitud, no tendrían idea de lo que eso significaría viniendo de Griselda, pero Zenobia era diferente. Su madre solo tomaría ese tono de voz solo si supiera algo seguro. En el transcurso de las 3 semanas que había experimentado una verdadera forma de infierno con Shirou, había llegado a entender algo sobre él. No había forma de que no pudiera pasar esta prueba. En más de una ocasión, había experimentado la afluencia de su aura sagrada, y la había dejado conmocionada una y otra vez. Después de todo, para poseer tal aura, ¿cuánta energía de luz tenía dentro de él?
Incluso pensar en eso era aterrador, y ahora que tendría la oportunidad de medirlo con precisión, incluso ella podía entender la emoción de su madre. Por favor, acércate al altar, instó Griselda ya que Shirou aún no se había movido. Al tragar, Shirou notó de inmediato el brillo del collar alrededor de su cuello y la falta de reacción de la multitud. Ya lo había verificado antes, pero resulta que no solo no pudieron ver el collar, ni siquiera pudieron ver su brillo. Sin embargo, pudo asegurarse de que podían sentir el poder que emanaba de él. Asintiendo a Griselda, caminó hacia el altar y colocó firmemente sus manos sobre el dispositivo. Mi luz es la luz que brilla sobre todos. La voz volvió a resonar en su cabeza después de todas las semanas de silencio. Te daré tus respuestas más tarde, pero por ahora debes hacer todo lo que puedas para ganar. Fue en ese momento que se dio cuenta de que ya no podía escuchar ninguna respiración en la habitación. Sorprendido, se dio la vuelta para mirar a la multitud boquiabierta. El dispositivo bajo su mano se estaba volviendo loco, una multitud de colores destellaron cuando el cristal que formaba el dispositivo comenzó a temblar. Fue con la ayuda de la procesión de sacerdotes que se estabilizó de nuevo a su base amarilla. Fue entonces cuando Griselda le indicó en silencio a Shirou que una vez más pusiera su mano en el dispositivo. Silencio. Todos los ojos vieron cómo el color se detuvo en un blanco brillante antes de que el dispositivo se rompiera instantáneamente en un polvo fino.